Vamos a entrar ya de lleno con nuestros primeros entrevistados. Saludo con mucho gusto a Fátima Mace. Ella es la directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano de la Competitividad, para platicar sobre los desafíos que tiene esta equidad de género en México. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y bueno, pues estamos como país muy rezagados en la materia. Somos un país que no ha incluido, es una asignatura pendiente en la agenda de país, el de darle mayores espacios a las mujeres en el ámbito, en todos los ámbitos, pero por ser un programa de negocios, nos vamos a enfocar justamente a eso. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, buenas tardes. Un gusto estar contigo. ¿En dónde estamos parados como sociedad? Eh, Observamos en el ámbito de las empresas, en el ámbito del gobierno, en el ámbito académico incluso, las mujeres están muy rezagadas respecto de las oportunidades a las que sí acceden los hombres. Pues sí, sin duda, México como país está rezagado en términos de captar el potencial que tienen las mujeres y atraerlos a la economía. Esto es algo que pues es una cuestión estructural. Desde hace muchos años México no logra incrementar considerablemente la tasa de participación económica de las mujeres. Tenemos una tasa de, ahora con la pandemia, de 41%, que hay que decir que al cierre del año pasado pues representó un retroceso de 15 años en el avance de este indicador. Y sin duda, pues creo que es un buen momento pensar ahora que es 8 de marzo en estos retos, ¿no? Porque creo que nos hemos conformado como país en empujar las cuotas de género, pero se nos ha olvidado evolucionar el resto de las políticas para mejorar las condiciones para las mujeres en los hogares, en los empleos, de tal manera que aquellas mujeres que quieren trabajar puedan hacerlo. Bueno, algo que es importante decir es que cuando lo logremos, todos ganan. En el INCO estimamos que para 2030 el PIB puede ser 15% mayor si logramos sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años. Y este crecimiento económico pues realmente no sería menor, sería 3 veces más rápido que si no hacemos nada desde el punto de vista de inclusión y dejamos que la tasa de participación económica siga creciendo lento como lo ha hecho en los últimos años. Decía la Secretaría de Hacienda en un informe que emitió hoy a propósito del Día Internacional de la Mujer que en México la participación laboral de las mujeres es tan baja que al paso que se avanza prácticamente le llevaría un siglo a las mujeres igualar la tasa de los hombres. Sí, bueno, y pensar, y eso es el escenario de donde la participación entre hombres y mujeres sea la misma. Nuestra estimación en realidad parte de decir qué pasa si nos parecemos más al promedio de la OCDE, que es 56%, que esto implicaría que se recupere la tasa de participación económica de las mujeres en México, que antes estaba en 45%, y hagamos crecer 10%, bueno, 10 puntos porcentuales adicionales hasta llegar al 56%. Y creemos que esto es posible, pero sí necesitamos que haya acciones de parte de la sociedad, de las empresas, de las organizaciones, del gobierno, de tal manera que realmente pues transformemos las condiciones que hoy detienen a muchas mujeres que quisieran trabajar y que no pueden hacerlo. Ya llegó Rogelio Varela. ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. No sé. Fátima, Fátima, pues coméntanos en estos años cuál ha sido el avance de esta inclusión para la mujer en la economía y, por supuesto, pues en actividades que puedan elevar su poder adquisitivo, su nivel de ingreso. Han habido avances. En los últimos 15 años, entre 2005 y 2019, la tasa de participación económica de las mujeres incrementó 4 puntos porcentuales. Hoy somos de los pocos países que tenemos un Congreso paritario. Tenemos también en su mayoría secretarías de Estado, bueno, un gabinete paritario, vamos a llamarlo así. Pero ahí es en donde hay que hacer una alerta en decir, no nos conformemos con esto porque no hemos transformado las condiciones de las mujeres. En el gobierno federal, si ampliamos las instituciones y vemos
vemos que solo el 18% de los titulares de organismos paraestatales, descentralizados, centros de investigación, vamos, un portafolio mucho más ampliado, pues solo el 18% está encabezado con mujeres. Hay una brecha salarial también en la administración pública. En el sector privado pasa algo parecido. Hay muy pocas mujeres en los consejos de administración, solo el 9% de los lugares de los consejos de administración, al menos de las empresas que cotizan en bolsa, son mujeres. Hay solamente 2 empresas encabezadas por mujeres. Hay varias señales que nos gritan que todavía hay mucho que se puede hacer para que realmente se rompan las barreras que hoy enfrentan las mujeres para entrar, permanecer y crecer en la economía. Pero ¿por dónde empezar, Fátima? ¿Cómo romper esas barreras que desafortunadamente no solamente las vemos en el gobierno federal, más allá de esos nombramientos que está haciendo el presidente López Obrador, que sin duda, a diferencia de otros gobiernos, pues es el que más fuego les ha dado a las mujeres? Pero en las empresas, a mí me preocupa el tema de las empresas, que se supone que tienen otro chip diferente y que debieran pues predicar con el ejemplo, abrir más los espacios a las mujeres. Tú ya lo dijiste, solamente hay 2 que presiden un par de empresas en nuestro país, no figuran en los consejos de administración tampoco. Sí, sin duda. Mira, yo te diría el primer paso es reconocer que como sociedad tenemos un problema y que hay que analizarlo. Y de ahí creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Mira, desde el lado del sector público me parece que es fundamental que retomemos en la discusión el tema del sistema universal de cuidados. Nosotros tomamos como punto de partida un sistema de cuidados infantiles, porque ya lo teníamos. Hoy ya solamente las mujeres que están en el sector formal tienen acceso a guarderías y creo que vale la pena retomar la discusión de las estancias infantiles que hoy pues se abandonó. Por el lado de las empresas, sí hay que decir que hay pioneros y hay empresas que han hecho grandes compromisos alrededor de la integración vida-trabajo y de prácticas que sean cada vez más incluyentes con mujeres. Nos gustaría que sean mucho más, que esta práctica sea generalizada. Mira, volteando a ver a las empresas de la bolsa, por ejemplo, pues el primer paso es reportar lo que pide la circular de emisoras. Encontramos que solo 20 empresas reportan todos los datos que tienen que ver con el sexo de la plantilla laboral, el sexo de los puestos directivos relevantes y las mujeres en los consejos de administración. El de consejos de administración sí se cumple porque se enlistan en la mayoría de los casos el nombre de los consejeros, de las y los consejeros. Pero en el resto de los indicadores no. Y sí es importante tener esos datos para que se genere pues un sentido de autoevaluación y hasta cierto punto de competencia, ¿no? Y de ahí, pues también vemos y hay que reconocer que hay una tendencia mundial por proyectos e inversiones responsables. Y con esto me refiero a que sean inversiones apegadas a los pilares ambientales, sociales y de gobernanza. Y cuando hablamos del pilar social, ahí implica tener pues un impacto con la comunidad, con las personas, y ahí es en donde se podrían concentrar varios que tengan un impacto para sumar a más mujeres. Y esto no es algo, es una presión que viene de fuera y que reportan muchos inversionistas en México. Entonces, creo que aprovechar este tiempo para entender que toda decisión puede tener un impacto de género es importante para tratar de medir esas decisiones e irlas ajustando de tal manera que podamos hacer un entorno en los hogares y en las empresas que sean mucho más incluyentes. Fátima, se comentaba esta mañana en un foro precisamente sobre equidad de género que pues la pandemia ha hecho que pues las mujeres se alejen de la fuerza laboral. ¿Qué opinas al respecto? Sí, las mujeres la tienen muy dura y no es una cuestión nada más que estemos enfrentando a las mexicanas, es una cuestión mundial por la naturaleza de la pandemia que le ha pegado directo a los empleos que tienen que ver con contacto interpersonal, que es en donde, al menos en México, es en donde están concentradas la mayor parte de las mujeres, educación, restaurantes, hoteles, salud. Pero creo que en México juega un rol importante el tema de los cuidados. Y hay una cosa que a mí me da tristeza, porque en algunos foros me tocó el año pasado que decían, bueno, pero la pandemia puede ayudar a visibilizar lo que implica el trabajo de los cuidados y al interior de los hogares, dado que estamos más tiempo en casa. Y en la encuesta que sacamos con Reforma el domingo, pues nos dimos cuenta que no, que la mayor parte en la mayoría de los hogares han incrementado las tareas de cuidados del hogar, pero no se ha redistribuido la carga. Y en los casos en donde sí,
pesa más para las mujeres. Ese es el gran desafío. Fátima Mas, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Como siempre, muchas gracias por la entrevista. Que pases muy buena tarde. Gracias a ti, Darío. Hasta luego.